الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Se estaban mencionando diversas expediciones de la vida del santo profeta. En este contexto, hay una expedición de Hazrat Ghalib ibn Abdullah hacia Fadak. Hazrat Bashir bin Saad, junto con 30 personas, se dirigió hacia los Banu Murra en Fadak, en el mes de Shaban, octavo mes del calendario islámico, en el 7º año después de la Hijra. Los Banu Murra martirizaron a todos los compañeros de Hazrat Bashir ibn Saad. Esto ya se ha mencionado anteriormente. Cuando el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, supo del martirio de los compañeros de Hazrat Bashir bin Saad, preparó a Hazrat Zaid bin Awam y dijo: ve hasta el lugar donde fueron martirizados los compañeros de Hazrat Bashir bin Saad. Si Allah te concede la victoria, entonces no perdones a ninguno de ellos, es decir, no perdones a ninguno de los enemigos que actuaron con injusticia y mataron y martirizaron a los musulmanes. El santo profeta preparó a 200 compañeros para que lo acompañaran y les asignó una bandera. Cuando Hazrat Ghalib llegó ante el enemigo, envió algunos espías, envió a Hazrat Ulba bin Zaid junto con otros 10 individuos hacia el campamento enemigo. Vieron a un grupo de personas allí y al regresar informaron a Hazrat Ghalib de la situación. Hazrat Ghalib avanzó lo suficiente como para poder ver al enemigo. Estaban relajados y se habían quedado dormidos. Hazrat Ghalib alabó y glorificó a Allah y llamó al enemigo y dijo: os aconsejo que temáis a Allah, quien es uno y no tiene copartícipe. En realidad dijo esto a sus compañeros, no al enemigo. Dijo: os aconsejo que temáis a Allah, quien es uno y no tiene copartícipe. Obedecedme y no seáis desobedientes conmigo. No os opongáis a ninguna de mis instrucciones, porque aquel que no obedece su opinión carece de valor. En otra narración, estas palabras se han registrado así: no me obedezcáis, porque el santo profeta ha dicho: quien obedece a mi líder, me obedece a mí, y quien lo desobedece, me desobedece a mí. Por lo tanto, si me desobedecéis, estaréis desobedeciendo a vuestro profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. Después de esto, estableció un vínculo de hermandad entre ellos y dijo: tú estás con tal persona y tú estás con tal persona. Ninguno de vosotros debe separarse de su hermano. No debe ocurrir que si uno de vosotros viene a mí y le pregunto por su compañero, responda que no lo sabe. Luego dijo: cuando yo levante el grito de que Allah es el más grande, hacedlo conmigo. Cuando comenzó la batalla, los musulmanes rodearon al enemigo. Ante esto, Hazrat Ghalib proclamó que Allah es el más grande y los demás compañeros repitieron tras él. Y luego desenvainaron sus espadas. El enemigo también se había preparado para la batalla y avanzó. El combate duró un tiempo y los musulmanes derrotaron al enemigo con facilidad. Ese día el grito de los musulmanes fue: Amit, Amit, dad muerte. Los musulmanes regresaron con varios camellos y cabras con botín de guerra. Cada persona recibió 10 camellas
o 10 cabras como equivalente de un camello. Una de las expediciones fue la expedición de Hazrat Shuja bin Wahab, que fue enviada hacia Sei. Esta expedición tuvo lugar en Rabiul Awwal del año 8 después de la Hijra, bajo el liderazgo de Hazrat Shuja bin Wahab. Sei era una localidad situada a una distancia de 5 jornadas de Medina, entre la Meca y Basra. El nombre del padre de Hazrat Shuja era Wahab bin Rabi'a. Hazrat Shuja se encontraba entre los compañeros eminentes que aceptaron el Islam en los primeros días. 6 años después del advenimiento del santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, se unió al segundo grupo de emigrantes a Abisinia por instrucciones del santo profeta. Después de algún tiempo, al oír el rumor de que la gente de la Meca había aceptado el Islam, Hazrat Shuja regresó de Abisinia a la Meca. Más tarde, cuando el santo profeta dio permiso para que los compañeros emigraran a Medina, él dejó la Meca junto con su hermano Uqba bin Wahab y emigró a Medina. Hazrat Shuja participó junto al santo profeta en todas las batallas principales, incluyendo Badr, Uhud y Khandaq, y fue martirizado en la batalla de Yamama cuando tenía poco más de 40 años. En cualquier caso, los detalles de esta expedición son los siguientes. El santo profeta recibía informes continuos de que los Banu Hawazin de la región de Sei estaban ayudando a los enemigos del Islam y emboscaban a individuos de tribus aliadas con los musulmanes y luego se ocultaban en áreas desiertas. En Rabiul Awwal del año 8 después de Hijra, el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, designó a Hazrat Shuja con un grupo de 24 muhajirin para reprimir a los Banu Hawazin, también conocidos como Banu Amir. Hazrat Shuja y sus hombres viajaban por la noche y se escondían durante el día, hasta que una mañana alcanzaron de forma sorpresiva a los Banu Amir y lanzaron un ataque repentino. Hazrat Shuja instruyó a sus hombres que no persiguieran a los enemigos que huyen. Capturaron un gran número de camellos y cabras que llevaron de regreso a Medina y se distribuyó el botín de guerra. Cada hombre recibió 15 camellos como su parte. Esta expedición duró 15 días. Otra expedición se menciona es la expedición de Hazrat Ka'b bin Umair hacia Datala. Esta tuvo lugar el 8 de Rabiul Awwal del año 8 después de Hijra. El santo profeta envió a Hazrat Ka'b bin Umar al-Ghafari a Datul Atla, que se encontraba en la tierra de Siria, más allá de Wadi al-Qura, cerca de Muta y a unos 600 millas de Medina. Hazrat Ka'b estaba acompañado por 15 compañeros. El santo profeta había recibido información de que los Banu Qada estaban reuniendo una gran fuerza de Datul Atla, más allá de Wadi al-Qura, con la intención de atacar a los musulmanes. Al llegar a Datul Atla, Hazrat Ka'b se enfrentó a un gran ejército. Esto ocurrió porque al acercarse al área, un espía del enemigo los avistó e inmediatamente alertó a su gente de la proximidad del ejército musulmán. El enemigo entonces se preparó y reunió un gran contingente. Los compañeros les invitaron a aceptar el Islam, pero ellos se negaron y comenzaron a dispararles flechas. Al ver esto, los compañeros del santo profeta lucharon valientemente y continuaron combatiendo hasta que todos ellos fueron martirizados. Uno de los compañeros que estaban gravemente herido y yacía entre los cuerpos logró escapar. Según la narración, este sobreviviente fue el propio Hazrat Ka'b bin Umair. En cualquier caso, se registra que
Era una noche fría cuando montó en su cabalgadura y regresó al santo profeta para informarle de lo ocurrido. La noticia causó gran tristeza al santo profeta. Él tenía la intención de enviar inmediatamente un ejército en respuesta, pero al saber que el enemigo se había retirado de este lugar, propuso el plan. La batalla de Mu'tah, esto ocurrió en Jamaat al-Ula del año 8 después de Hijra. Correspondiente a septiembre del año 629 después del Cristo. Mu'tah era una ciudad situada en la región de Balqa, en la frontera de Siria, a unas 600 millas de Medina. Esta expedición también es conocida como la batalla de Yesh al-Omra, porque antes de enviar al ejército, el santo profeta nombró a más de un comandante para liderarlo. Se relata que el propósito de esta batalla fue que el santo profeta había enviado a Hazrat Haris bin Umair como emisario al gobernador de Basra, portando una carta. Cuando llegó al área de Mu'tah, Shura bin Amr Ghassani se le acercó y le preguntó: ¿a dónde vas? Se le acercó y le preguntó: ¿a dónde vas? Él respondió: voy a Siria. Shurabil preguntó: ¿eres acaso emisario del santo profeta Muhammad? La paz y bendiciones de Dios sean con él. Él respondió: sí, soy emisario del santo profeta. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Shurabil ordenó a sus hombres que lo ataran y luego lo martirizó. Cuando el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, recibió esta noticia, le causó gran pesar. Reunió a sus compañeros y les informó del martirio de Hazrat Haris bin Umair y de quienes lo mataron. Fue debido a este incidente que tuvo lugar la batalla de Mu'tah. Hazrat Muslim Maud al describir las causas y el contexto de esta batalla. Escribe: cuando el santo profeta regresó de la peregrinación a la Kaaba Umrah, empezó a recibir informes de que los judíos y los incrédulos habían incitado a las tribus cristianas árabes en las fronteras de Siria, como resultado de lo cual se estaban preparando para atacar Medina. En respuesta, el santo profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él, envió un grupo de 15 hombres hacia la frontera siria para investigar la veracidad de estos rumores. Cuando este grupo llegó a la frontera siria, vieron que, en efecto, un ejército se estaba reuniendo allí. En lugar de regresar para informar al santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, fueron dominados por el fervor de la prédica, que en aquellos días era distintivo de los verdaderos creyentes, y valientemente se adelantaron para imitar al enemigo del Islam. Sin embargo, aquellos que estaban incitados por el odio y se preparaban para atacar y conquistar a la nación del santo profeta, no se verían afectados por el mensaje de la unidad de Dios. Tan pronto como los compañeros comenzaron a presentar las enseñanzas del Islam, todos los soldados sacaron sus arcos y comenzaron a disparar flechas contra ellos. Cuando los musulmanes vieron que su prédica no era respondida con argumentos ni diálogo, sino con flechas, no huyeron, ni salvaron sus vidas del ataque de cientos. En su lugar, como verdaderos creyentes, esos 15 hombres se mantuvieron firmes ante cientos de soldados y cada uno de ellos fue martirizado allí. Hoy en día, estos supuestos musulmanes tratan a los Ahmadis de la misma manera. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, quiso enviar otro ejército para castigar a los que habían cometido semejante acto de barbarie. Mientras tanto, recibió noticias de que las fuerzas enemigos que se habían estado reuniendo allí se habían dispersado. Así pues, retrasó su plan por el momento. Durante este periodo, el santo profeta escribió una carta al líder de la tribu Ghassan, que gobernaba Basra bajo la autoridad del Imperio Romano, o posiblemente escribió al propio César.
Es probable que estas cartas contuvieran una queja relativa a este incidente, en la que se explicaba cómo algunas tribus sirias se preparaban para atacar territorio islámico y que habían matado a 15 musulmanes sin motivo. Una de esas cartas fue confiada a un compañero llamado Al-Haris, que viajó hacia Siria y se detuvo en un lugar llamado Muta. Allí se encontró con Shadil, un líder de la tribu Ghassan, que había sido nombrado por César. El musulmán ha escrito Shadil, pero creo que se trata de un error tipográfico, y ya que su verdadero nombre era Shrabil. Les preguntó: ¿a dónde vais? Quizá seáis portador de un mensaje del profeta Muhammad. Respondió afirmativamente, momento en el que lo capturó y lo ató y lo golpeó hasta matarlo. Aunque este detalle no se menciona en los libros de historia, el contexto revela que esta persona era muy probablemente uno de los líderes del mismo grupo que martirizó a los 15 compañeros antes. Es decir, la persona llamada Sharabil. Así, el hecho de que le preguntará si era un representante del santo profeta revela que temía que el santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, fuera a informar al César de que la gente de su región estaba atacando a la gente de su región, para que no los investigara. Así que llegó a la conclusión de que lo que más le convenía era matar al emisario, para que no llegara ningún informe al rey ni hubiera una investigación posterior. Pero Dios Altísimo no permitió que se cumplieran sus malas intenciones, y de un modo u otro la noticia del martirio de Haris llegó al mensajero de Dios, la paz y bendiciones de Dios sean con él, quien entonces respondió al anterior incidente de injusticia junto con este enviando un ejército de 3.000 musulmanes hacia Siria, bajo el liderazgo de Hazrat Zaid bin Harisa, su esclavo liberado. En esta ocasión, el nombramiento de comandantes para esta batalla por el santo profeta se menciona de la siguiente manera. El santo profeta designó a Zaid bin Harisa como comandante de un ejército de 3.000 personas y dio instrucciones: si Zaid fuera martirizado, Jafar bin Abi Talib tomará su lugar como comandante, y si Jafar fuera martirizado, Abdullah bin Rabaha tomará su lugar como comandante, y si él también fuera martirizado, entonces quien los musulmanes designen entre ellos tomará su lugar. Un judío llamado Numan está presente en esta ocasión, al grito: «Oh Abul Qasim». Así es como los judíos solían dirigirse al santo profeta. Si eres un verdadero profeta, entonces cada persona cuyo nombre has mencionado, ya sean pocos o muchos, serán todos martirizados. El hombre continuó diciendo: cuando los profetas israelitas nombraban comandantes de un ejército, y decían que si tal o cual persona moría, entonces tal o cual debía ocupar su lugar. Entonces, aunque enumeraran 100 nombres, todos eran martirizados. Luego dirigió su atención hacia Zaid y le dijo: Zaid, debes escribir su testamento, porque si Muhammad es el verdadero profeta, entonces ciertamente no volverás con vida. Zaid respondió: doy testimonio de que en efecto es un profeta verdadero y puro. Cuando el santo profeta estaba nombrando comandante del ejército, también hay un incidente del sometiendo de Hazrat Jafar al santo profeta. Dijo: oh mensajero de Dios, que mis padres sean sacrificados por ti. No pensé que nombrarías a Zaid comandante sobre mí. Es decir, que pertenecía a una familia noble, pero no fue nombrado. El santo profeta respondió: deberíais irte, pues no sabéis quién es realmente superior. El santo profeta entregó una bandera blanca a Hazrat Zaid y le ordenó que invitará a la gente al Islam. Una vez que llegará al lugar del martirio de Haris bin Umer. Si aceptan, entonces todo bien. Si no, que buscará la ayuda de Dios y se enfrentará a ellos en la batalla. El santo profeta se despidió de todos y les aconsejó: con respecto a esto hay más detalles. Se prepararon y el ejército se reunió en un lugar situado aproximadamente a 3 millas de Medina llamado Yeruf. El santo profeta también acompañó al ejército que partía hacia
Zeniatul Wada, para despedirse de ellos. Antes de partir a la batalla, el santo profeta dio al ejército musulmán una serie de instrucciones. Afirmó: os ordeno que adoptéis la rectitud, taqwa, y que tratéis a vuestros compañeros musulmanes con bondad. Salid en nombre de Dios y enfrentaos a los que le niegan. No engañéis a nadie, no actuéis a traición y no matéis a ningún niño, mujer o anciano. No cortéis ninguna palmera datilera ni ningún árbol y no demoláis ningún edificio. Además de instrucciones a los comandantes del ejército: cuando encontréis a un idólatra, invitadle a una de estas tres opciones. Acepte lo que acepte, cumplid vuestra parte y no le causéis daño. Primero, invitadle a emigrar de su ciudad a la ciudad de los muhajirín. Si está de acuerdo, informadle de que recibirá los mismos derechos y asumirá las mismas responsabilidades de que los muhajirín. Sin embargo, si se niega a emigrar, entonces indicadle que viva entre los musulmanes beduinos, pues en ese caso se le aplicarán los mismos mandatos de Dios que se estipulan para los demás musulmanes. Sin embargo, no tendrán parte en el botín de guerra a menos que se una a los musulmanes en la yihad. Si también lo rechaza, exige el pago del jizya, impuesto protector. Si acepta, entonces aceptadlo de él y no le causéis ningún daño. Pero si se niega incluso a esto, entonces buscad la ayuda de Dios y luchad contra ellos. Y si sitiáis una fortaleza, una ciudad, y os piden una garantía de seguridad en nombre de Dios y de su enviado, no les concedáis tal garantía en nombre de Dios y su enviado. En otras palabras, no entabléis un tratado de su nombre. En su lugar, ofrecedles vuestra propia garantía o la de vuestros antepasados, pues si rompéis vuestro propio juramento o el de vuestros antepasados, es menos grave que violar un juramento hecho en nombre de Dios y de su mensajero. El Muhammad radiyallahu ta'ala anhu también ha mencionado los siguientes detalles. El santo profeta, la paz y bendición de Dios sean con él, ordenó que Zayd bin Haritha fuera el comandante del ejército. Ordenó que si Zayd era martirizado, entonces Jafar bin Abi Talib debía tomar el mando. Si Jafar también fuera martirizado, entonces Abdullah bin Rawah se convertiría en el comandante. Y si él también cayera en batalla, entonces los musulmanes deberían elegir un líder de entre ellos. En ese momento un judío estaba presente en la reunión. Al oír esto, dijo: oh Abul Qasim, si eres veraz, estos tres hombres serán asesinados, pues Dios Altísimo siempre cumple lo que dice un profeta. Luego, volviéndose hacia él, le dijo: te digo la verdad, si Muhammad es verdaderamente el mensajero de Dios, entonces nunca volverás con vida. En respuesta, Zayd dijo: tanto si vuelvo como si no. Sin duda, Muhammad es el verdadero profeta de Dios. Al día siguiente, el ejército partió por la mañana. El santo profeta, junto con algunos compañeros, les acompañó para despedirse de ellos. Nunca, durante la bendita vida del santo profeta, había despachado un ejército tan numeroso para una tarea tan importante bajo el mando de un general musulmán, sin que el propio santo profeta formara parte de él. El santo profeta siguió caminando con ellos, ofreciéndoles consejo y palabras de sabiduría. Finalmente los acompañó al mismo lugar, fuera de Medina, desde él que había entrado en la ciudad cuando emigró, y donde los habitantes de Medina solían despedirse de los viajeros. El santo profeta se paró allí y dijo, mientras aconsejaba al ejército: os ordenó que temáis a Dios y que seáis amables con todos los musulmanes que están con vosotros. Id a la batalla en el nombre de Dios y luchad contra vuestro enemigo y contra el enemigo de Dios que está en Siria. Cuando lleguéis a Siria, encontraréis a gente que se sienta en los lugares de culto. Invoca el nombre de Dios, no debéis combatirles de ninguna manera. No les importunéis lo más mínimo y no les causéis ningún problema. En tierra enemiga no debéis matar a ninguna mujer, niño, ciego o anciano. No cortéis ningún árbol ni destruyáis ningún edificio. Con esta guía el santo profeta regresó de allí.
y el ejército partió hacia Siria. En otra ocasión, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ha mencionado más detalles sobre este incidente. Después de mencionar todo el relato, declaró: es la gran sabiduría de Dios Altísimo que el incidente ocurriera exactamente como se predijo, es decir, con respecto a los líderes que fueron martirizados, como mencionó el santo profeta. En el primer lugar, Hazrat Ed fue martirizado, tras lo cual Hazrat Jafar tomó las riendas del ejército, él también fue martirizado, y tras Hazrat Abdullah bin Rawaha tomó el mando del ejército, también él fue martirizado, y estaba a punto de dispersarse el ejército cuando el Khalid bin Walid, instado por un grupo de musulmanes, se apoderó de la bandera. Dios Altísimo les concedió la victoria a través de él y consiguió traer el ejército de vuelta sano y salvo. Hay más relatos relacionados con este incidente que continuarán en el futuro, si Dios quiere. Ahora mencionaré a algunos miembros fallecidos de la Jamaat y luego dirigiré sus oraciones fúnebres. Ausencia. En ausencia, el miembro que abrazó el martirio la semana pasada en Karachi es Laik Ahmed Chima Saheb, hijo de Chaudhry Nazir Ahmad Saheb. Fue martirizado el 18 de abril. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ciertamente a Dios pertenecemos y a él volveremos. Una multitud lo atacó y lo martirizó brutalmente. El difunto tenía 47 años. Según los detalles de los informes, el día del incidente los opositores se reunieron en forma de multitud y empezaron a causar conmoción frente al pabellón Ahmadiyya. Era viernes y Laik Saheb fue enviado a inspeccionar la situación. El mártir fallecido llegó al lugar. Los opositores reconocieron a Laik Saheb y lo atacaron. Lo arrastraron bastante distancia y lo llevaron a un cruce. Allí le golpearon con ladrillos y piedras y le martirizaron de forma brutal. Cuando exhalaba el último suspiro, un tendero presente intentó darle de beber, pero se lo impidieron por la fuerza. Tras un retraso de más de 30 minutos desde el momento del incidente, la policía llegó al lugar de los hechos, tras lo cual el cuerpo fue trasladado al hospital, donde se confirmó su fallecimiento. El Ahmadiyya entró en la familia del mártir fallecido a través de su bisabuelo, el respetado Chaudhry Hakim Ali Saheb de Chistia, distrito de Bahawalnagar, que tuvo la suerte de jurar lealtad en la época de Hazrat Khalifatul Masih el primero, que Dios se ha complacido con él, y se unió al redil de la Ahmadiyya. El mártir fallecido tenía una educación formal limitada, pero había abierto su propio taller y reparaba coches y motocicletas. Su taller se había ampliado mucho. Debido a su buena y honesta reputación, en su taller se llevaban a reparar coches de diversos departamentos gubernamentales, por lo que había tenido un amplio círculo social. Por la gracia de Dios Altísimo, el mártir era un musi, parte de la institución del Al-Basir. Siempre estaba dispuesto a realizar trabajos al servicio de la comunidad. Realizaba con regularidad la oración del Tahajjud, oración antes del amanecer y las 5 oraciones diarias. Acostumbraba a llevar a sus hijos a rezar. Preguntaba a los trabajadores ahmadís de su taller, de los miembros de su familia, si habían rezado. A pesar de estar ocupado con su trabajo, lo abandonaba para dar prioridad a la oración. No es que permaneciera ocupado en su trabajo. Por lo general, las personas que se dedican a este tipo de trabajo y están ocupados no prestan la debida atención a las oraciones. Sin embargo, nunca se demoraba en ofrecer sus oraciones. Era muy sociable y cariñoso. Mantenía estrechos vínculos con todo el mundo. Su vínculo con el califato era muy fuerte. Escuchaba los programas de la MTA, especialmente mis sermones cuando los emitían. Siempre estaba dispuesto a atender los casos de la comunidad y a cumplir con su deber en cualquier momento. Los días antes del incidente de su martirio, aguantó una gran enemistad por parte de los opositores en los tribunales y fue amenazado. Ya había recibido amenazas, sentía un profundo amor por el Sagrado Corán. Aunque al principio no sabía leer muy bien, aprendió el Sagrado Corán cuando fue mayor y luego le recitaba y escuchaba sus grabaciones con regularidad. Tenía
una grabación del Corán en su taller. Antes del incidente de su martirio, alguien le pidió que organizara una donación de sangre teniendo en cuenta su enfermedad. Ante esto, el mártir fallecido respondió diciendo que después de la oración del viernes iría a donar su propia sangre por él. Sin embargo, Dios tenía otros planes y Dios Altísimo le concedió el rango de mártir. Tenía 2 esposas. Su primera esposa, Mariam, le dice: se ocupó de mis necesidades, educaba a los niños de forma excelente y prestaba gran atención a la ofrenda de oraciones. La segunda esposa también dice: había dicho que ambas vivieran juntas como hermanas, que aunque no tenía mucha educación mundana, su conocimiento general era bastante extenso. A menudo hablaba de los profetas. También me enseñaba varias cosas. Se trata de la segunda esposa, Faralay, que dice que también le enseñaba a ella. Mis padres no me enseñaron de la misma manera que mi marido me enseñó durante los 2 años posteriores a nuestro matrimonio. El hermano del mártir fallecido, hablando de lo que le contó su hermano, dice: mi hermano hablaba repetidamente de alcanzar el martirio y decía que solo los afortunados alcanzan esta bendición. A menudo decía que si llegaba el momento de hacer ese sacrificio, se pegaría un tiro en el pecho. Dice, además, no importaba el estado de la oposición, él siempre decía a sus hermanos que ofrecieran oraciones en la mezquita, porque era el momento de mostrar paciencia. Su hijo, Hezquiel Ahmed, que solo tenía 12 años, dice: mi padre me dijo que nunca me preocupara, por eso no me preocupó en absoluto cuando martirizaron a mi padre. Demostró gran valor, determinación y paciencia. Dice: soy valiente como mi padre y estoy dispuesto a recibir un balazo en el pecho. Le sobreviven 2 esposas, 7 hijos, una hermana y un hermano. Su hija mayor tiene 17 años, mientras que la menor tiene año y medio. Él le había contado a su mujer su sueño en el que veía que tendrían otro hijo. Su segunda esposa dice que al hacerse una prueba se enteró de que Dios Altísimo también le concederá la bendición de un hijo. El misionero del departamento de la sociedad, Tosif Saheb, afirma: el fallecido ofrecía las 5 oraciones diarias en congregación en el centro de oración. Ofrecía el tahajjud de oraciones voluntarias antes del amanecer, actos voluntarios de oración. Seguía y obedecía al califa, atendía a los pobres y cumplía los derechos debidos a Dios y los derechos debidos a su creación lo mejor que podía. A su paso, si alguna vez había una persona necesitada, la ayudaba de inmediato. Si veía que el coche de alguien se había averiado, se detenía en su camino y le ayudaba. Ayudaba en silencio a los necesitados. Fue constante en actos de virtud y siempre sirvió desinteresadamente en todos los sentidos. Tenía plena certeza en Dios Altísimo. Atribuía todo lo que hacía y todos sus éxitos a la gracia de Dios Altísimo, a pesar de las tensas circunstancias y la oposición. Siempre ofrecía puntualmente sus oraciones en congregación en el centro de oración. Era de naturaleza amable y alguna vez alguien le hablaba con enfado, se quedaba callado y nunca respondió. De hecho, sonreía y abandonaba la reunión. De lo mismo modo, el secretario de Finanzas o el presidente local dicen que una vez sus cálculos fueron incorrectos. Le dijeron que por error que tenía un saldo pendiente, no dijo nada de que no tenía atrasos y pagó la cantidad, que era bastante elevada,
100.000 rupias. Más tarde les informaron de que había cometido un error de cálculo y que de hecho no tenía ningún atraso y la cantidad era un exceso. Él respondió que no importaba, que no iba a retirar lo que ya había dado en el camino de Dios. Tenía previsto trasladarse fuera del país con su familia y ya se habían hecho todos los preparativos. El narrador dice que un día antes del matrimonio le dijo que estaban a punto de salir del país donde hay libertad religiosa. Su deseo era enseñar a sus hijos a pronunciar el azán, llamada a la oración, y el takbir, anuncio del comienzo de la oración, en voz alta y de forma melodiosa, para que al salir, cuando ofrecieran las oraciones en congregación en casa, pudieran llamar regularmente al azán, llamada a la oración, y luego ofrecer las oraciones. Que Dios Altísimo eleve la posición del mártir y mantenga a su familia bajo su protección. Que Él procure rápidamente los medios para que el enemigo caiga. También hoy he recibido un informe de un pueblo de Kosur en el que un joven Ahmadi ha sido martirizado. Aún no se han recibido los detalles. Que Dios Altísimo procure los medios para que estos opresores sean llevados ante la justicia. Todo lo que se puede decir de ellos es: oh Dios, aniquila al enemigo y hazlo pedazos. La segunda mención se refiere a Amatul Musadr Nuri Saheba, esposa del doctor Masud Hassan Nuri Saheb, falleció recientemente. Ciertamente a Allah pertenecemos y a él volveremos. Era nieta de Hadrat Mirza Sharif Ahmad Saheb, nieta de Hadrat Nawab Amtul Hafiz Begum Saheba e hija de Mirza Daud Ahmad Saheb. Por la gracia de Allah era Musi, integrante del sistema de Wasiyyat. También era mi prima paterna. El doctor Masud Hassan dice: Hadrat Khalifa al-Masih el tercero, Rahimahullah Ta'ala, realizó nuestro matrimonio en persona. Su santidad no le preguntó a ella ni a sus padres. Le preguntó a mi padre por mí y si debía concertar mi matrimonio. Cuando él, Hadrat Khalifa al-Masih el tercero, informó al coronel Daud Sahib y a su esposa sobre la propuesta de matrimonio, dijeron que les gustaría realizar istihara, oración para buscar la guía y el bien de Dios. Durante unos días, su tante dijo: ya he realizado istihara y no hay más necesidad de istihara. El matrimonio debe celebrarse. Y así se casaron. Dice: por la gracia de Dios Altísimo, nuestra vida matrimonial de 51 años fue un vínculo de amor, afecto, obediencia y amistad. Era asidua a las oraciones y a la adoración, atendía a los pobres y era hospitalaria. Tenía gran confianza en Dios Altísimo. Durante algunos años había desarrollado un gran interés por estudiar en profundidad el Sagrado Corán. A menudo hacía preguntas a diversos eruditos de la comunidad. También le interesaba estudiar otras religiones. El doctor dice: ella tenía un papel importante en mi vida, en mi consagración y en mis actividades académicas. Si había alguna ocasión feliz o si teníamos planificado un viaje, pero no tenía que ir al hospital por una emergencia, ella se sacrificaba y decía que ella tampoco iría. Había estado muy enferma durante los últimos 3 o 4 años y soportó su enfermedad y malestar con gran paciencia, sin expresarlo jamás. Su hijo, el doctor Khaled Nuri, quien se encuentra en Estados Unidos y acude al hospital Fazle Umar por periodos temporales de dedicación, dice: mi madre era una sierva sincera de la comunidad. Tenía un profundo amor por el califato. Nunca se dejó llevar por vanidades como la murmuración o chismorio. Leía el Sagrado Corán con total comprensión. Estudiaba también los libros del Mesías prometido del Islam. Leía la Tazkira con gran atención y siempre lo llevaba consigo. También le interesaba coleccionar objetos históricos y hablaba de ellos con conservadores de museos e historiadores. También me había involucrado en esta compasión suya. Buscó y mandó excavar el terreno alrededor de Drebba y encontró cosas, especialmente en las montañas, a lo largo del río. Cuando venía a Londres, hablaba conmigo sobre estas cosas y me las mostraba. Su hijo escribe, además,
Brindaba una gran ayuda financiera para los matrimonios de personas con menos recursos. Cuidaba de los hijos de todos los trabajadores. Enseñaba el Sagrado Corán a las niñas. Se aseguraba de que todas sus necesidades estuvieran cubiertas. Y siempre sonreía al conocer gente. Su hija Mubarka dice: mi madre tenía una pasión por la lectura. Ya fueron libros del Mesías prometido del Islam, material sobre el cristianismo o libros sobre el hinduismo. Leía sobre diversos temas y había adquirido un gran conocimiento. Tenía un gran respeto por las personas consagradas. Siempre apoyó a mi madre. Siempre apoyó a mi padre. Tras su jubilación, el Dr. Saheb dedicó su vida al servicio del Islam Ahmadiyya, aunque pudo haber conseguido un trabajo bien remunerado, y ella se reunió a él. Ella dice: los familiares no ahmadíes de mi padre también vinieron a dar el pésame y dijeron que ella mantenía unida a la familia y tenía una buena relación con todos. Luego dice, me aconsejaba que nunca compartiera los asuntos de mi hogar con nadie más y que escribiera todo lo que necesitara al califa de la época y me asegurara de cumplir todo lo que él dijera. También me aconsejaba no perder el tiempo en disputas y peleas. Teral Ahmed Khan, un conductor del centro médico Taher para corazón, dice: era muy virtuosa, bondadosa, amable y cuidaba de los pobres. Durante los viajes siempre cuidaba de nosotros también. Ponía un CD del Sagrado Corán y su traducción y lo escuchaba durante todo el trayecto. Dice: también cuidó mucho de mi esposa e hijos. Dice: cuando iba a sus ciudades grandes, los comerciantes que la conocían, especialmente en Rawalpindi y Islamabad, donde solía ir, decían que había llegado después de bastante tiempo. Al principio, cuando preguntaban, le decía que se había mudado a Rabwa, donde está el hospital de la comunidad, y que su esposo trabaja allí. Ella decía esto sin temor, mientras que nosotros nos preocupábamos. Que Dios Altísimo le conceda su perdón y su misericordia. La siguiente mención es de Hassan Sanogo Abu Bakr Saheb, quien era misionero local en Burkina Faso. Falleció recientemente a la edad de 63 años. Ciertamente pertenecemos a Allah y a Él volveremos. Durante el Ramadán impartía conferencias diarias sobre el Sagrado Corán en lengua yula, que se transmitían por Radio Islámica Ahmadiyya. Incluso el día antes de su fallecimiento, el 22 de marzo, impartió una conferencia. Recibió su educación primaria en Bogdelaso, ciudad de Burkina Faso, y luego viajó a Mauritania para realizar estudios superiores. Tras completar allí sus estudios superiores iniciales, ingresó en la Universidad del Al-Azhar en Egipto. Allí dominó el árabe, alcanzando una habilidad excepcional tanto en árabe literario como hablado. Antes de regresar a su patria, tras sus estudios en Al-Azhar, se estableció en Costa de Marfil, donde fundó un seminario religioso al que asistieron cientos de estudiantes. Aunque aún no era Ahmadi en ese momento, se hizo famoso en toda Costa de Marfil gracias a su elocuencia apasionada y su excepcional capacidad de oratoria. Cuando los misioneros ahmadis comenzaron a predicar en esa región, los oponentes eligieron a Abu Bakr Saheb para confrontarles. Se sentía orgulloso de su elocuencia. Él mismo contó en una ocasión que el día del debate vestía con confianza una túnica suntuosa, creyendo que derrotar a los ahmadis le traería fama, prestigio y reverencia. Sin embargo, dicen, Altísimo le había inculcado una naturaleza virtuosa y pronto comprendió que la verdad residía en los ahmadis. Quien poseía argumentos claros y contundentes recibió el libro Al-Qawl Sarih. Tras estudiarlo, debatió con Abdul Rahman Kanate Saheb, un misionero de la comunidad de Abidjan. Dios Altísimo lo guió y poco después aceptó valientemente el Ahmadiyya. Este incidente de su juramento de iniciación ocurrió en 1986, cuando tenía cerca de 24 o 25 años. Tras aceptar el Ahmadiyya, abandonó su madrasa
y toda su gloria terrenal. En aquel entonces, Costa de Marfil contaba con su curso corto para estudiantes ahmadís francófonos, al que se unió y a partir de entonces dedicó su vida al servicio de la comunidad. Pronto se convirtió en uno de los mejores misioneros de la comunidad, destacando especialmente en sus discursos en su lengua materna, el Urdu. Su potente voz y su apasionado estilo de hablar cautivaron rápidamente a sus oyentes. En 1990, cuando Idris Shahistad fue nombrado en Burkina Faso, consiguió la aprobación para el traslado de Abu Bakr Sanogo Saheb de Costa de Marfil para Burkina Faso. Allí participó activamente en la predicación, alcanzando rápidamente el éxito en las regiones que habla Dula, estableciendo muchas nuevas secciones de la comunidad gracias a su predicación. En 1999 fue asignado a Dori, una zona de Burkina Faso donde algunos de nuestros miembros fueron martirizados. Allí el árabe se hablaba ampliamente y los eruditos locales intentaron impresionar al público con su conocimiento del idioma. Abu Bakr Saheb debatió con destacados eruditos de la región, refutándolos con éxito. Predicó en aldeas remotas a tal grado que los eruditos no ahmadíes comenzaron a evitar los debates con él. Pronto se convirtió en un erudito prominente y un sheikh respetado, lo que condujo al establecimiento de numerosas secciones de la comunidad. En 1991 contactó con el imam Ibrahim Badir Saheb, Mati de Madiabad, y sus amigos, quienes rápidamente abrazaron al Ahmadiyya y posteriormente se convirtieron en figuras destacadas del Ahmadiyya debido a su martirio en 2023. En 2002 se fundó la primera emisora de radio Ahmadi en Bogoyelaso, donde Abu Bakr Saheb se convirtió en su principal orador. Su apasionada dedicación a la predicación permitió que el mensaje del Ahmadiyya llegara a millones de personas y miles abrazarán el Ahmadiyya gracias a su labor. Sirvió en el Majlis Amna Nacional durante varios años y al momento de su fallecimiento trabajaba como secretario de Relaciones Matrimoniales. En 2012 fue designado para Sikasso, Mali, donde prestó servicios excepcionales. En 2019, cuando algunos jóvenes causaron disturbios contra la administración de la comunidad en Bogoyelaso, lo envié de regreso allí, donde fue nombrado presidente local de la comunidad. Con valentía, sabiduría, trabajo duro y oración, logró poner fin a los disturbios, lo que llevó a todos a renovar su juramento de iniciación. Dejó atrás de su madre, esposa, hermano, 3 hijos y nietos. Su esposa Aisha Koulibaly afirma que siempre estuvo dispuesto a servir al Islam. A pesar de sus problemas de salud, siempre priorizó los programas comunitarios y los viajes de predicación. A veces le aconsejaba que descansara debido a su mala salud, pero él respondía: he dedicado mi vida y me esforzaré por servir a la fe hasta mi último aliento. Ella menciona que desde su matrimonio nunca hubo un solo día en que él descuidara el tahajjud a causa de alguna enfermedad. Siempre que alguien se acercaba a él con asuntos comunitarios o religiosos, inmediatamente lo ayudaba, incluso si eso significaba comprometer su propia salud más tarde. Trataba a su familia, vecinos y conocidos con gran bondad y amor, expresando una personalidad ejemplar, profundamente devota del Sagrado Corán y apasionadamente enamorada del Santo Profeta. Esta es sin duda el modelo del misionero y de alguien consagrado, uno que nuestros misioneros siempre deben tener presente. Que Dios Altísimo continúe otorgando a la comunidad de individuos que encarnen tal espíritu de dedicación. Idris Shahistad, ex emir de Burkina Faso, escribe que Abu Bakr Saheb realizó incansablemente servicios de predicación excepcionales. Siempre tenía una cara sonriente, presentaba sólidos argumentos académicos y se esforzaba constantemente por mantener altos estándares de servicio. El misionero local Brabul Hassan señala
que Abu Bakr era un verdadero amante del santo profeta. En una ocasión, mientras explicaba el versículo 38 de la Sura Al-Azab y comentaba los absurdos comentarios de eruditos no ahmadis sobre el matrimonio del santo profeta con Hazrat Zainab, se le llenaron los ojos de lágrimas. Entristecido por las declaraciones ignorantes y absurdas atribuidas erróneamente al santo profeta, quien era el mejor de toda la creación. Cuando esta persona se insulta al santo profeta, no se considera blasfemia. Sin embargo, que los ahmadis lo honren si lo es, e incluso si mencionamos su nombre, se considera blasfemo. Darab Sahib afirma que durante sus viajes era meticuloso al realizar el tahajjud, era profundamente devoto del califato y siempre defendía con fiereza el sistema de la comunidad. Si alguien hablaba en contra de la comunidad ahmadía, él sabía de defenderla como una espada desvenada. Nunca guardó rencor ni malicia hacia nadie. Que Dios Altísimo eleve sus rangos, permita a su descendencia continuar su legado virtuoso y les conceda las bendiciones de sus oraciones. इनकी औलाद को भी इनकी नेकियों की जारी रखने की तौफीक अता फरमाए, इनकी दुआओं को वारिस बनाए. अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.